Vale, pues, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Primero, perdón a todos por las horas. Se me había dicho ayer que al final no podíamos los domingos, tal cual. Bueno, al final no hemos podido hacerlo a las 7:30, ya que rezaban a las 8 y tal y cual, así que primero, perdón por eso. Segundo, el tema de hoy, como podéis ver, algún musulmán puede mirar este tema y decir, muy básico, ya lo sabemos, tal cual. Pero bueno, por ejemplo, Jason, bienvenido. Jason no es musulmán, por ejemplo, a lo mejor hay alguien más por ahí que no. Pero igualmente, los musulmanes de hoy en día tienen el problema que hasta las bases no las sabemos. Y la intención de esta primera clase, y una de las razones por la cual estamos grabando, es que para aprender sobre algo tienes que aprender gradualmente. El Imam al-Zuhri dijo: "Man rama al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan", quien intente adquirir el conocimiento todo de una vez, queriendo decir, me leo todos estos libros una noche y hasta ya soy lo que sea, se le irá todo ese conocimiento de de la misma manera que he intentado adquirirlo, de una vez. Entonces la intención de esto es gradualmente aprender sobre todos los temas que son importantes, como por ejemplo, aún no los he pensado, pero la existencia de Dios. Luego, cuando hablamos de la existencia de Dios, obviamente hay algunas preguntas que te vienen a la cabeza, como por ejemplo, vale, Dios, ¿cuáles son mis derechos hacia Dios y los derechos que Dios tiene sobre mí? Luego, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué Dios nos ha creado? ¿Por qué el Islam y no el cristianismo, no el judaísmo, no tal? Y luego la historia del profeta, y por qué el profeta, y por qué no seguimos a Jesús en vez de Ismael, y todos estos temas que inshallah luego los trataremos también. Y por eso el tema de hoy, la existencia de Dios, lo más básico, y algo que, como he dicho, algunos musulmanes tampoco necesariamente han ninguna vez estudiado o hablado de ello en sus casas, etc. Entonces, ¿la existencia de Dios puede ser demostrada con evidencias o es simple fe ciega? Que es lo que, de hecho, muchos musulmanes y muchas otras religiones tienen como convicción en su religión, que es algo que no puedes explicar, o como pasa muchas veces, pues ni que no me toque nada el trípode. O muchas veces hay preguntas que te dicen, bueno, esto ya es creencia, no puedes preguntar sobre estas cosas. Bueno, esto ya es todo, es la fe que tú tienes, y respuestas que son filosóficas. Entonces, primeramente queremos hablar de la absoluta sinceridad que tienes que tener hacia estos temas y completa supresión de precedentes experiencias o ideas ideológicas, personalmente creadas. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona a veces crea ideologías o ideas basadas en experiencias, como por ejemplo, no, yo no creo en Dios porque eso querría decir que tengo que seguir una religión, y como no me gusta seguir reglas, pues entonces no creo en Dios. O sea, es una ideología, no es, tienes algunas ideas hacia algo y por eso creas una forma de obstáculo entre ti y el entendimiento de la existencia de Dios o lo que sea, y eso hace que luego te frene en creer en lo que tendrías que creer. Lo que queremos decir con esto es que tienes que suprimir cualquier tipo de experiencias o que hayas visto en la tele, ¿no? Porque los musulmanes, o porque sí, o porque lo otro, porque tienes que sacar todas esas ideas y todas esas ideologías que tienes en tu mente, que las has creado por ti mismo o por experiencias, y abrir tu corazón, lavarlo completamente como si empezaras de nuevo. Vale, esto que me vas a enseñar, quiero entenderlo sin premeditar o sin escuchar para responder, que eso es lo que hace mucha gente. Vale, y sí, entonces, como una vez, ¿te acuerdas del unicornio rosa? Que al principio decía, no, no hay creador, no hay Dios. Y luego al final dijo, bueno, ¿y por qué tiene que ser Dios? ¿Por qué no un unicornio rosa? Digo, vale, perfecto. Al menos has dicho que hay un creador. ¿Sabes? O sea, eso es lo que a la gente le pasa, que tiene esa arrogancia en no querer aceptarlo, y por eso crea ese tipo de escudo para no... Porque sabe que dice, vale, si entiendo, si acepto que hay un Dios, entonces eso quiere decir que luego tengo que
soy una religión y luego tengo que hacer esto y luego tiene que hacer... Y eso es lo que les frena, el hecho de que piensan a largo. Y asimismo se necesita no creer por simple herencia. Como hemos dicho, los musulmanes, la mayoría de musulmanes hoy en día, aquí en España y en muchos sitios, son musulmanes por herencia. Tus padres son musulmanes, pues tú eres musulmán. ¿Por qué el profeta Mohammed? No sé, yo he crecido en el Islam. ¿Por qué? No, yo no sé, la verdad es por herencia. No has buscado nunca, no entiendes por qué rezas, no entiendes por qué hay un paraíso, no entiendes por qué hay un infierno. Eres inculto de tu religión y solo la sigues por herencia. Eso es una vergüenza, y es una vergüenza para el Islam también, y eso hace que los musulmanes en general dan una mala imagen al Islam. Como mi tía ha dicho, mi tía es una catalana que aceptó el Islam y dijo: Alhamdulillah, gracias a Dios que he aceptado, alhamdulillah que he conocido antes al Islam que a los musulmanes. Menos mal que he conocido antes al Islam que a los musulmanes, porque si no, no he aceptado el Islam. Y muchos musulmanes lo son de herencia, no por conocimiento, como hemos dicho. La existencia de Dios no es una simple creencia basada en convicciones emocionales, ni tampoco se basa en la incapacidad de demostrar tal existencia. Mucha gente cree en Dios por emociones, es que lo siento, es que no tiene ningún tipo de explicación lógica, lo acepta por diferentes experiencias y de diferentes cosas y emociones, y porque siento que Dios y tal. Nosotros los musulmanes no somos así, nosotros los musulmanes seguimos algo lógico. Si no me enseñas algo que tiene coherencia para yo seguir y para yo adaptar en toda mi vida, no voy a seguirlo. Así es como tiene que ser el musulmán. Y es bueno que tengas curiosidad en saber las cosas para seguirlas basadas en conocimiento, no en simple herencia, como hemos dicho. Y tampoco se basa en la incapacidad de demostrar la existencia. No decimos, vale, como no podemos demostrar que Dios no existe, entonces creemos que existe. Tampoco está basado en eso, en la incapacidad de demostrar tal existencia. Hay muchas evidencias las cuales lo demuestran, pero muchas contienen errores. Ya sea porque se inclinan a filosofía o porque no son argumentos completamente certeros o lógicos. Hay mucha gente que demuestra la existencia de Dios a través de cosas o a través de ejemplos filosóficos, emocionales. Bueno, nosotros creemos en Dios porque imagínate que tal y un montón de filosofías que no puedes tú coger al Islam o cualquier religión como estilo de vida basado en filosofías y emociones y tal y cual. Tiene que ser algo concreto que tenga sentido. Y esos argumentos débiles, de entre todos los argumentos, son los cuales utilizan los ateos que intentan denunciar la creencia de Dios para refutar a los creyentes. ¿Vale? Hay mucha gente también que demuestra la existencia de Dios a través de matemáticas, por ejemplo, a través de física, a través de... Y luego los ateos cogen esos ejemplos débiles y, como no son argumentos completos y no son fuertes o no prevalece el conocimiento en ese ejemplo, lo que pasa es que los ateos luego cogen esos ejemplos y dicen: mira, esto no es verdad porque tal, y porque este problema matemático, pues que esta filosofía no puede ser, o tal. Y ahí es cuando los musulmanes que no tienen conocimiento, se les dice eso, y ahí empiezan las dudas. Pues sí, pues a lo mejor sí que tienen razón y tal y cual. Y por eso, otra vez, es importante el conocimiento desde la base, lo cual es la creencia de Dios. Y hoy vamos a tratar dos argumentos lógicos solo, muy simples. El primero es el argumento de la creación. ¿Cómo se ha creado el universo? ¿Cómo se ha creado el mundo? ¿De dónde proviene todo esto? La postulación o la opinión denominada teoría del Big Bang, gran explosión, es aceptada por la mayoría de los científicos. Los científicos en estos tiempos, ya que... Y es una pena que nos basemos con los científicos para demostrar algo, pero la masa del mundo y la mayoría de la gente cogen a los científicos como referencia en este mundo para seguir ideas, para desarrollar cosas, y se han vuelto pues la referencia. Entonces, por eso cogemos a eso como referencia para explicar lo que queremos explicar. El Big Bang es lo que la mayoría de los científicos han aceptado. Luego hay 6 otras teorías, las cuales explican la creación del universo,
pero la mayoría de científicos es esta, la del Big Bang, la que ha tenido más sentido. Y ahora veremos por qué. ¿Cómo sucedió el Big Bang? La ciencia en general acepta la teoría del Big Bang. Ese momento, hace unos 13.800 millones de años, en el que una gran explosión lanzó en todas las direcciones toda la materia que hay y puso a andar el tiempo en un universo que continúa expandiéndose. Aquí hay dos puntos. Los científicos hoy en día dicen que la idea esta es que no saben de dónde, pero hubo una explosión a través de helio y hidrato de carbono, o carbono, y otra materia que no me acuerdo ahora, y a través de eso pasó una explosión y ahora el universo sigue expandiéndose. Eso están todos de acuerdo. En esto la mayoría de los científicos están de acuerdo, yo diría que hasta un 100% de consenso, que quiere decir que todos los científicos, la mayoría de los científicos están de acuerdo de verdad. Eso es lo que dijo el físico de partículas de la Universidad de Pensilvania, Boone o Brut, sobre la teoría del Big Bang. Luego, obviamente aquí hay musulmanes, y es tontería demostrar con el Corán, ya que no sabes por qué el Corán es la verdad o por qué... pero, por curiosidad, lo voy a compartir. Y es una cosa que nosotros los musulmanes estamos de acuerdo, o que no rechazamos, el hecho de que hubo una explosión. Porque de hecho Allah en el Corán dice: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ¿Acaso los que se niegan a creer no reparan o no ven en que los cielos y la tierra formaban una masa homogénea, queriendo decir una masa junta, y la disgregué, queriendo decir la rompí, y que creé del agua a todo ser vivo? Es que aún después de esto no van a creer. Y aquí nos quedan tres opciones. Si miramos el argumento del Big Bang, nos quedan tres opciones, las cuales la primera es que la nada ha creado el universo. La nada ha creado el universo. Quiere decir que, obviamente, como podéis estar pensando ahora, no tiene mucho sentido que la nada cree algo, ya que el hecho de crear algo requiere algo y no tiene sentido de que la nada ha creado el universo. Segundamente, el universo se creó a sí mismo. Pero igualmente, el universo requiere su existencia para poder crearse a sí mismo. Entonces, si estamos hablando de la creación del universo, ¿cómo decimos que el universo se creó a sí mismo? La tercera opción, que es la más lógica, es que el universo tiene un creador, que es lo que cualquier ser inteligente, no necesitando mucha inteligencia tampoco, es a lo que más se inclina, de estas tres opciones. Y esto otra vez, como caso interesante, Allah nos dice en el Corán el mismo argumento. ¿Acaso surgieron de la nada? Quieren decir, ¿acaso han aparecido de la nada? ¿O son ellos sus propios creadores? Eso es una pregunta retórica. Quieren decir, ¿es que acaso no veis que os he creado yo? Es casi como que Dios está, no riendo de ti, pero te está preguntando de una manera para que te preguntes a ti, ¿acaso es verdad, he venido de la nada? ¿O me he creado a mí mismo? ¿O Adán se ha creado a sí mismo o ha venido de la nada? Pregunta retórica. Obviamente, de esto sacamos que él dice que es el creador, él. Luego, el sentido común de cualquier persona indica que es necesaria una influencia para la existencia de cualquier cosa. Así que, este es el resultado del programa matemático, que el universo tiene un origen y todo lo que tiene origen tiene un originador. Y esto puede ser mostrado con un bebé. Ahora, por ejemplo, si coges al niño más pequeño de aquí y le das una botella de agua, lo giras, coges la botella de agua sin que se dé cuenta, se gira el niño, sin haberle enseñado nada, sin haberle explicado todos estos argumentos. Si se gira, lo primero que va a hacer es mirarte o mirar alrededor quién ha cogido la botella. Porque el sentido común del ser humano ha sido creado de tal manera que sabes que es un requerimiento, una influencia para la existencia de algo o para que algo pase, para la acción de algo. Y de muchas maneras puedes demostrar esto con animales, con niños, como hemos dicho,
El sentido común de cualquier persona indica que es necesaria una influencia para la existencia de cualquier cosa. Y tal como el sentido común se sorprende al ver un truco de magia también. Lo puedes también demostrar con lo contrario. Si tú vas a cualquier persona en este mundo y los trucos de magia que conocemos que están trucados y tal, y de la nada aparece una carta, cualquier persona se sorprendería, porque el sentido común y la base del sentido común está incrustado en ti, que sabes que se necesita una influencia o un creador de algo para que surja algo. Y por eso los trucos de magia son tan sorprendentes, etcétera, etcétera. Segundamente, la expansión del universo. Como hemos dicho, hay dos puntos en ese argumento, el cual es la creación de una explosión. El segundo, la expansión del universo. ¿Qué es la expansión del universo? Se ha observado que las distancias entre las grandes estructuras del universo, los cúmulos y supercúmulos de galaxias, se incrementan de manera progresiva. Este hecho observacional se denomina expansión del universo y fue descubierto por Edwin Powell Hubble y Milton Lasso Hamilton en 1929. Expansión del universo. Esto es una cosa que también, como hemos dicho, forma parte del Big Bang y la mayoría de científicos están de acuerdo con ello. Una vez más, tenemos en cuenta que el Corán ha sido revelado hace 1433 años y nunca ha sido editado, queriendo decir que lo que estaban leyendo hace 1433 años, las mismas 6.000 y algo aleyas son las que estamos leyendo ahora, nunca ha sido editado. Como un árabe en el medio del desierto, que no sabía ni escribir ni leer, pudiera ir a su gente y decirles que se me ha revelado que yo soy quien construí, Allah hablando, o Dios hablando, yo soy quien construí el universo con mi poder creador, y soy yo quien lo expande continuamente. Otro caso, otro ejemplo, el cual nos enseña, y el cual nos da nos interesa más, ¿qué es el Corán? ¿Qué es? ¿Cómo ha podido ser revelado esto hace 1433 años y que los científicos solo en el siglo XXI lo hayan estado descubriendo? Luego, el segundo argumento lógico, el primero era la creación, que inshallah ha quedado bastante claro y no creo que ninguna persona con un corazón abierto y sincero, sin arrogancia, denegase lo que acabamos de leer. Segundamente, la minuciosidad y exactitud extrema, que esto fortalece el primer argumento del cual hemos hablado. ¿Qué quiere decir la minuciosidad y exactitud extrema? Voy a leer esto, que es del libro de Stephen Hawking, que es uno de los científicos y físicos más conocidos, el cual es el ateo más conocido y tal y cual. De hecho, si la excentricidad de la órbita de la Tierra fuera próxima a la unidad, los océanos hervirían cuando alcanzáramos el punto más próximo al Sol y se congelarían cuando alcanzáramos el punto más lejano. Hemos sido afortunados de tener un planeta cuya excentricidad orbital sea próxima al cero. Ahora escucha cómo hablan los ateos. Hemos sido afortunados de que básicamente de que el planeta Tierra esté en un punto que si se moviera de un 20%, hervirían los océanos y no existiría, no podríamos vivir. Y si se separara de un 20%, se congelaría todos los océanos. Dice, afortunados. También hemos tenido suerte en la relación entre la masa del Sol y su distancia a la Tierra. Si nuestro Sol fuera tan solo un 20% más masivo o menos masivo, más grande o más pequeño, la Tierra sería más fría que actualmente Marte o más caliente que Venus en la actualidad. La zona habitable en nuestro sistema solar es muy pequeña, afortunadamente otra vez. Para aquellos de nosotros que somos formas de vida inteligente, la Tierra está precisamente en esa zona. Otra vez, mira cómo habla, afortunadamente. Precisamente está en esa zona. Ahora estamos hablando de la exactitud. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque esto enseña cómo de exacto ha sido colocada la Tierra y creada la Tierra en cuanto al tamaño, en cuanto al sitio y de la manera que está, o sea, lejos del Sol o cerca del Sol. Todo eso ha sido muy exactamente colocado.
La segunda página dice, así como algunos acontecimientos de la Tierra primitiva eran imprescindibles para permitir nuestro desarrollo, también cada eslabón de esa cadena de procesos resulta necesario para nuestra existencia. Quiere decir que no solo el planeta estando ahí es sorprendente, pero sino que cada eslabón, cada paso que ha pasado desde la creación hasta ahora y la evolución y en los años primitivos y tal y cual, todo paso que ha pasado durante todos estos años era necesario para que llegáramos a donde estamos ahora y para que nuestra existencia fuera viviente. Pero en el caso de los acontecimientos que caracterizan la evolución del universo, tales procesos son regidos por el equilibrio de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Otra vez, así es como hablan los ateos. Equilibrio de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, porque obviamente no creen en ningún creador, cuyas relaciones mutuas tenían que ser justo las adecuadas para que pudiéramos existir. Otra vez, tenían que ser exactamente las adecuadas para que pudiéramos... O sea, queriendo decir que hay cosas tan exactas que si no estuvieran ahí no podríamos ni existir, no podríamos ni respirar. Uno de los primeros en reconocer que eso podía suponer un alto grado de ajuste fue Fred Hoyle. En la década de 1950, Hoyle creía que todos los elementos químicos se habían formado originariamente a partir del hidrógeno, que él consideraba como la auténtica sustancia primordial. Por otro lado, la vida depende de elementos más complicados, el más importante de los cuales es el carbono. O sea, tenemos el hidrógeno y el carbono, la base de toda la química orgánica. Es dudoso que la vida pudiera haber evolucionado espontáneamente en ausencia de carbono. Y aquí puedes ver cómo se contradicen a ellos mismos. Primero dicen, que no creen en Dios. Y luego tienen dudas en que pudiéramos haber evolucionado, ya que ellos creen en la evolución del ser humano, espontáneamente en ausencia del carbono. Ves tú en sus propios argumentos que se contradicen a ellos mismos. Para que existan seres como los humanos, el carbono debe pasar desde el interior de la estrella a unos éntomos más acogedores. Eso, como hemos dicho, ocurre cuando la estrella, al final de su ciclo de vida, explota como supernova y esparce el carbono y otros elementos pasados que posteriormente se condensarán en un planeta. O sea, ellos dicen que la estrella, cuando llega al fin de su vida, explota y luego se junta otra vez y crea un planeta. Esa es su filosofía. Ese proceso de formación de carbono se denomina el proceso de la triple alfa, porque partícula alfa es otro nombre que se da al núcleo del isótopo de helio. ¿Vale? O sea, tenemos el helio, el carbono y el hidrógeno, lo cual ellos dicen que son las tres cosas que se necesitan para que pase esta explosión y de ahí que un ser inteligente pueda vivir. ¿Qué interviene en el proceso y por qué ese proceso requiere que se fusionen tres de ellos? La física usual predice que la tasa de producción de carbono mediante el proceso de la triple alfa debería ser muy pequeña. Como ello no es así, en 1952 Hoyle predijo que la suma de las energías de berilio y del núcleo de helio debe ser casi exactamente igual a la energía de un cierto estado cuántico de isótopo de carbono. Otra vez, aquí tenemos algo que no tan solo tiene que haber el hidrógeno y el helio, pero sino que tiene que ser una energía o una cantidad exacta, el cual le llaman estado cuántico de isótopo de carbono, una situación llamada resonancia que incrementa mucho el ritmo de una reacción nuclear. En aquella época no se conocía ese nivel de energía, pero a partir de la sugerencia de Hoyle, William Fowler y Caltech lo buscó y lo encontró, proporcionando un apoyo importante a las ideas de Hoyle sobre cómo se formaban los núcleos pesados. Hoyle escribió, y aquí es donde queríamos venir, lo otro no tiene mucha importancia, pero te hace pensar a cómo piensan ellos y tal y cual. Hoyle escribió, no creo, y esto piensa que son ateos, están escribiendo esto, no creo que ningún científico que examinara la evidencia dejara de llegar a la conclusión de que las leyes de la física nuclear han sido diseñadas deliberadamente, queriendo decir, han sido diseñadas con ganas de hacerlo. No que ha pasado de la nada o que ha pasado por casualidad, sino deliberadamente, que no lo han querido hacer, con respeto a las consecuencias que producen en el interior de las estrellas. En aquella época no se sabía suficiente física nuclear para comprender hasta qué punto resultaba asombrosa la coincidencia resultante de dichas leyes físicas exactas. Otra vez, los ateos, todo va a ser así, coincidencia, casualidad, azar, afortunados, etc.
Stephen Hawking, para aquellos que no sepáis quién es, físico teórico británico, y a pesar de sus discapacidades que eran progresivas, limitaciones impuestas, etc., es probablemente el físico más conocido en el gran público desde los tiempos de Einstein. Ahora yo os pregunto, si tú encuentras, como estamos hablando de la minuciosidad y exactitud extrema, si nosotros hablamos de la creación del planeta, tú puedes decir, vale, las teorías que dicen que el planeta se ha creado de manera espontánea o de manera por casualidad, etcétera, etcétera, puedes aún pensar y argumentar, vale, puede ser tal cual. Pero cuando entramos al tema de la minuciosidad y la exactitud extrema como es este universo, es tan fácil como pensar en este ejemplo. Yo ahora si te digo que en esta pared hay una aguja, ¿eh, Jordi? Una aguja de estas que tienen los agujeros, los cuales pones el hilo dentro. Y te digo que hay una aguja y dentro del agujero de la aguja está clavada esa otra aguja. Y te digo que una persona que es un profesional de dardos se ha apartado 5 metros y ha tirado la aguja y la ha metido dentro. Aún así puedes decir, ¿qué dirías? Te lo piensas, ¿no? Dices, bueno, puede ser. En esta vida estamos muy... Hay muchas cosas que te impresionan. Son muchas posibles. Vale, es lo mismo como con la creación del universo. Dices, vale, ha pasado casualidad, ha explotado una estrella, tal cual. Pero cuando entramos en el tema de minuciosidad, si te digo ahora que esa aguja, la misma persona, no solo la ha hecho a partir de 5 metros, lo ha hecho a partir de 10 metros y lo ha hecho 53 veces seguidas. ¿Sabes la aguja, no? Como son, así de pequeña. ¿Ahí qué dices? Ahí dices, nada, eso lo tendría que ver, eso no me lo creas hasta que no lo vea. ¿Sí o no? ¿Has entendido o no el ejemplo? ¿Sabes las agujas que tiene el agujero para poner el hilo? Si te digo que hay una aguja con ese agujero y alguien la ha tirado y la ha clavado exactamente donde estaba el agujero de la otra aguja. O sea, alguien se ha puesto así, el otro la ha tirado y ha entrado justo en el agujero de esa aguja. A 5 metros. Un profesional de dardos. ¿Qué dices? ¿Puede ser o no? Puede, ¿no? Puede. Ahora te digo, eso mismo, se ha apartado 10 metros y lo ha hecho 53 veces seguidas. ¿Qué dices? Imposible hasta que lo veas o hasta que tu sentido común ahí acuesta. ¿Por qué? Porque cuando hay minuciosidad o exactitud extrema en algo, disminuye las posibilidades de la casualidad o el azar o hasta habilidades. Y ese es el tema que estamos intentando cubrir ahora. Luego, aparte de eso, ahora hemos hecho la creación y hemos hecho la minuciosidad. Inshallah, ha quedado todo claro y todos sois clientes de Dios y de Allah ahora. Los instintos naturales. También es una prueba de que Dios existe. Lo puedes ver en seres humanos, lo puedes ver en bebés, lo puedes ver en insectos, en animales, etc. Lo puedes ver en ejemplos como quien enseña al bebé recién nacido a comer el pecho de su madre. Una cosa que te dice que me estaba diciendo el otro día mi madre, es que cuando el niño nace, la madre normalmente dice, pero ¿cómo le voy a enseñar? Dice, tú tranquila que el niño ya sabe, se le ha enseñado ya sabe cómo comer. También quien sembra en el corazón esa misericordia para sus niños, no solo en la madre, pero lo ves en las hembras de los animales, los insectos, elefantes, monos, donde tú quieras. Es algo que es el instinto natural de la persona. ¿Quién enseña a los pájaros a emigrar en ciertas fechas y lugares concretos? ¿Quién ha dado a los seres vivos ese instinto para querer permanecer vivos? El ser humano no quiere, de normal ya, no quieres morir. Está dentro de ti. Por eso es raro que alguien diga, me quiero suicidar. Está encrypted, eso no sabe hablar en inglés. Está en tu corazón ya que no quieres morir. ¿Quién introdujo en tu persona el amor o el amor para la belleza? La persona de normal no quiere ser feo, estar sucio, oler malo. Todas esas cosas son instintos naturales de la persona que no hace falta que le enseñes a nadie. Aparte de algunos ejemplos, obviamente el niño a lo mejor te está comiendo y te está ahí haciendo un caos. Pero en general los temas los cuales, por ejemplo, si tú piensas en
el niño, por ejemplo, los niños saben que algunas cosas le va a hacer daño al otro. Y por inercia también y por instinto natural, cuando te está empezando a doler algo, gritas. Y por instinto natural lo notas. Y una cosa también muy interesante que me estaba explicando hace 10 años una doctora que tenía, y me torcí el tobillo y se me hinchó el tobillo un montón. Y me estaba explicando qué es lo que pasa cuando se te torce un tobillo y se te hincha. Y me decía que lo que pasa es que obviamente ya me dijo, tu cuerpo naturalmente, cuando se empieza a torcer un hueso, el cual puede que se vaya a romper por instinto natural, como dijo ella, o por la naturaleza, explota, hay una pequeña explosión dentro de tu cuerpo y son unos tipos de hilos que explotan. Y de ahí se forma la inflamación y es básicamente una protección para el hueso, para que no se rompa el hueso. Y me lo explicó de tal manera, porque ella me hizo una cosa que nunca me han hecho, que con un trozo de madera, en puntos específicos, me iba cortando esos hilos. Y fue impresionante porque aparte fui a ella también cuando me desgarré un músculo en el codo, en el hombro, y durante 3 meses no podía levantar el hombro. Fui a ella una sesión y con eso mismo, rompiendo esos hilos, me dijo, levanta ahora el brazo, y dice, ¿cómo lo has hecho? Y dice, no, porque estos son los hilos que cuando tu cuerpo de normal explota. Y me dijo, ten cuidado ahora, no vayas otra vez a hacer cosas con tu brazo, porque eso es la protección natural de tu cuerpo, te lo he sacado para que no te duela. Pero, obviamente, no fuerces, no tal, no cual. Y son todos estos instintos naturales que tú ves en el cuerpo, que puedes mirar en tu cuerpo. Y como ejemplo he cogido las abejas. Las abejas, es posible que las abejas sean los insectos que más despiertan fascinación y curiosidad. Con excepción de la Antártida, se encuentran en todos los continentes, en todos aquellos hábitats que contienen plantas con flores polinizadas por insectos. Las representaciones de humanos recolectando miel de abejas silvestres data de 15.000 años, que se han encontrado hasta en la tumba de Tutankamón. Aunque tenemos una idea simbólica sobre cómo se ven las abejas en los dibujos animados, existen miles de especies en todo el mundo con diferentes tamaños, colores y comportamientos. Incluso hay varios ejemplos de abejas solitarias, muchas sin aguijón, que es el macho de las abejas, e incluso algunas especies que sobreviven saqueando otras colonias como más débiles. O sea, imagínate tú que abejas así de pequeñas hacen hacká, se ponen juntas y dicen, vamos a saquear a todas las otras, así no hacemos nada. O sea, mira lo inteligente que puede ser una abeja. Pero algo que ha impresionado a los investigadores en la organización de sus colmenas, que son verdaderas ciudades densamente pobladas con una eficiencia que genera la envidia de cualquier urbanista. Las sociedades de las abejas son complejas y se dividen en variedades. Entre las hembras está la abeja reina, mucho más grande que las demás, encargada de poner huevos. Luego también tienen a los trabajadores, los que se encargan de la alimentación, de la defensa, alimento, limpieza del nido. Luego tienes a los machos que solo esperan a que la reina esté preparada para poner huevos, y a la que ponen el huevo en la reina se mueren. Y esta organización puede tener ligeras diferencias entre las especies. Por ejemplo, la especie Mirim doriana, común en Brasil, siempre mantiene en prisión a una abeja princesa y una abeja reina no fertilizada, lista para ejercer su función. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que mira en insectos cómo piensan, cómo organizan la infraestructura de su sociedad, por así decirlo. Unas defienden, unas dicen, vale, vosotras defender, vosotras encargados del trabajo, tú eres la reina, proteger a la reina, tal cual. O sea, todo esto para reforzar el instinto natural que Dios, lo que estamos diciendo nosotros, ha puesto en insectos. Y si no quieres decir Dios, di la minuciosidad en la creación, lo cual debería hacerte preguntarte cómo ha pasado todo esto. Porque como hemos dicho, con lo mismo, puedes decir, vale, algo ha pasado por casualidad, pero algo tan exacto, con tanta minuciosidad, ha pasado por casualidad, por azar. ¿Qué persona con sentido común piensa así?
Pero cuando nos acercamos a las estructuras físicas de las colmenas, la variedad de tipos de construcción también es enorme. Mientras que las Apis mellifera almacenan miel en panales hexagonales tradicionales, hay especies que crean verdaderos rascacielos de anidación. Hay abejas que crean hasta 20 pisos, lo voy a decir aquí creo. La especie australiana Tetragula carbonaria, por ejemplo, carece de los conocidos y temidos aguijones para defenderse. Pero eso no significa que no cuenten con mecanismos de protección. La arquitectura del interior de sus colmenas está hecha de tal manera que los escarabajos y otros insectos invasores que intentan infiltrarse en los nidos terminan perdidos en el laberinto y mueren al ser cubiertos por una mezcla de cera, barro y resina vegetal. O sea, todo esto lo están pensando, no son seres humanos, ¿no? Nadie le ha enseñado a las abejas a cómo hacer todo esto. Son insectos que por su instinto natural son capaces de hacer todo esto. Esto no está hecho por un ser humano, está hecho por las abejas. Mira lo estético que es. Redonda después de redonda, exactamente una igual detrás de otra. Particularmente esta especie ha sido muy estudiada debido a los dibujos observados en sus colmenas. Los científicos han observado una variedad de estructuras en los panales en 3 dimensiones que se pueden clasificar en patrones espirales que pueden alcanzar los 20 pisos. Lo que ha despertado la curiosidad de los investigadores es cómo los trabajadores saben qué tipo de estructura seguir. Cómo saben dónde empezar a construir la siguiente celda y qué dimensiones exactas seguir sin un proyecto o un plan maestro. Estos son las abejas también que lo construyen. O sea, las abejas entre ellas dicen, vale, lo que vamos a hacer es un plato abajo que sea más grande, luego uno arriba más pequeño, luego uno arriba más pequeño, porque si lo hacemos todo igual, que esto hasta un ser humano puede que ni lo piense. Si lo hacemos todo igual, si vamos muy para arriba, empezará a debilizarse. Pero si hacemos la base más grande, que esos son conceptos de arquitectura súper fáciles. Solo mira los castellers de Barcelona, la base, todos son los más gordos, los más fuertes, los más... Y se va haciendo así, el carinaima la anchaneta. Pues es lo mismo, imagínate que esos son abejas, insectos que están pensando eso. Pero me pasa un... Entonces, particularmente esta especie ha sido muy estudiada debido a... Bueno, esto ya hemos leído. Esto desde arriba. Otra. Cada pequeña celda circular es una cámara de huevos construida por una abeja obrera que secreta cera para formar la estructura. Cada una de estas son huevos. Esta celda se abastece de comida regurgitada, escupida, por una abeja nodriza y luego es llenada con un huevo por la abeja reina. Dentro de estas células, las abejas crecen desde el huevo hasta la edad adulta en aproximadamente 50 días. Cuando se completa la construcción de la celda, los trabajadores pasan al siguiente, construyendo hacia afuera y hacia arriba en un patrón en espiral. Es decir, cuanto mayor es el nivel, menor es el radio, que es algo súper inteligente como para ser un insecto tan pequeño. Como se señala en este artículo publicado en el sitio web Life Science, el investigador Julian Cartwright observó una imagen viral de los panales de cría hace muchos años e inmediatamente reconoció el patrón. En este momento estaba estudiando moluscos de nácar, cuyas conchas iridiscentes también revelan estructuras espirales distintivas cuando se observan con un microscopio electrónico. Estas son leyes u órdenes que parecen gobernar todo el universo y que los científicos están empezando a analizar en el siglo XXI. Con todo esto vemos otra vez la minuciosidad, exactitud extrema, cómo todo esto ha podido pasar por azar, por casualidad y por todos las otras 6 teorías que tienen de la creación del universo, qué ha pasado, del azar y tal. Y ¿cómo puede pasar todo esto por casualidad? ¿Cómo saben todo eso? ¿De dónde han aprendido? ¿Qué carrera de arquitectura han hecho las abejas? Y lo que es interesante otra vez es que en el Corán Allah nos habla de las abejas, donde dice: tu Señor les inspiró a las abejas, habitad en las moradas que hayáis construido en las montañas, en los árboles y en las que la gente os construya.
alimentaos de los frutos y transitad por donde os ha facilitado vuestro Señor. De su interior sale un jarabe de diferentes colores que es medicina para la gente. En esto hay un signo para quienes reflexionan. Todas estas, cuando una persona te pregunta, Dios, pero ¿cómo me demuestras que Dios existe? Es tan fácil como siéntate y piensa. Ya ni en los exentos, en tu cuerpo. Tan fácil como tus huellas dactilares. Que si las borras, yo me acuerdo antes cuando hacía skate, que siempre al coger la lija se te va borrando la huella dactilar de la mano izquierda y vuelve la misma, y cada persona tiene una huella dactilar. Imagínate que hasta si te buscan, solo que tengan tu huella dactilar, si encuentran a alguien y no saben si eres tú o no, pues tu huella, ya saben que eres tú. Cada persona tiene una huella dactilar, si la borras vuelve la misma. Si borras esa huella vuelve la misma. Solo piensa en ti, en tu cuerpo, como ¿cómo se llama en español? Que habláis mucho de eso en el boxeo. Los reflejos. Los reflejos. Cuando alguien te hace, tú sin querer haces así. Todos estos instintos naturales que te protegen. Los pelos que tienes en la nariz, para que si te entra una mosca sale directamente. El hecho de masticar, solo ¿cómo aprendes a ponerte una pipa en la boca? Hacer así y escupir lo que no es bueno para tu cuerpo. Y quedarse en tu boca lo que es de comer. ¿Cómo puedes estar comiendo así una ensalada, lo que sea? Te pones, estás comiendo mirando la tele y haces, sin darte cuenta, automáticamente. Minuciosidad, todo eso es imposible. Y en esto hay un signo para quienes reflexionan. ¿Cómo ha podido llegar a todo esto? Ahora está hablando aquí de unos complejos que no se ven muy bien. Estos son ermitas que básicamente debajo de esto son las casas de las hormigas. Y como ves, son de casi 4 metros, 2 metros y medio. Esos complejos entramados llegaron a hacer pensar que, por ejemplo, las hormigas estaban dotadas de facultades próximas a la inteligencia humana. Así lo pensaba hace más de un siglo el naturalista Ludwig Buchner. Pero en las últimas décadas se ha descubierto que ni las termitas ni hormigas tienen conciencia de las estructuras que construyen. No tienen plan definido para edificar sus nidos. Van haciendo, no saben, los investigadores no saben ni cómo lo hacen. Y eso que habéis visto que sale así, debajo, ahí es donde tienen sus casas y donde tienen sus nidos. Los túneles que recorren el interior de estos nidos llegan a tener 10 centímetros de ancho y hasta 20 metros de largo. Esos corredores conducen a la hierba, vegetación y estiércol que las termitas mastican. Las termitas obreras construyen ramificaciones de pasillos más pequeños y engullen los suministros frescos, pero no hay digestión hasta que regresan al nido. O sea, hay unas que salen, cogen, ya sea estiércol, lo que sea que cojan, hojas, y se las llevan a las obreras, y luego esas obreras van construyendo hasta llegar a construir esas ermitas. Y aquí ves a las hormigas cogiendo esta hoja, masticándola, se la ponen en la boca o en la barriga o donde sean, vuelven al nido para dárselas a las otras obreras y las otras van construyendo. Y luego otro ejemplo, en la orientación en los vuelos de las aves. Se han hecho experimentos que muestran la gran capacidad de las especies migratorias para recuperar la trayectoria adecuada hacia su objetivo tras despistarse. Esto no lo he puesto, es un artículo muy largo, pero básicamente lo que hicieron es un experimento con estas aves, cogieron unas cuantas y las drogaron y subieron al cielo, se apartaron de ellos 5.000 metros de donde estaban, en los océanos de Boston, y las dejaron. Y esas aves volvieron a sus nidos, aún estando drogadas, volvieron a sus nidos, a sus sitios. O sea, todo esto para que pienses. Porque Allah dice en el Corán, ¿acaso no reflexionan sobre sí mismos? Dios ha creado los cielos y la tierra y lo que hay en ellos con un fin justo y verdadero. Con un fin justo quiere decir no por nada, sino con un fin justo, con un fin específico y con un plazo determinado, queriendo decir que todo esto se va a acabar. Pero mucha gente no cree que habrá de comparecer ante su Señor. Mucha gente cree que no vas a tener que presentarte delante de tu Señor.
y otras aleyas. Entre sus signos está la creación de los cielos y de la tierra, la diversidad de vuestras lenguas y colores. En esto hay signos para todos los seres. O sea, todas estas cosas en vuestras lenguas, en vuestros colores, uno es blanco, el otro es negro, el otro es amarillo, el otro... Las lenguas que habláis y cómo se entiende la gente y de dónde han surgido las lenguas. ¿Acaso no ven cómo Dios origina la creación y luego la reproduce? Esto es fácil para Dios. Yubdigu quiere decir ha comenzado, origina, o sea, ha empezado. ¿Acaso no ven cómo Dios ha empezado la creación? Y luego dice en otra línea, tienes a quienes niegan la resurrección, viajad por el mundo y observar cómo Dios ha originado la creación. Luego Dios la hará surgir nuevamente, el día de la resurrección. Dios es sobre toda cosa poderoso. Es lo único que tienes que hacer, viaja. No como hace mucha gente, es que de la manera que forman las sociedades, de la manera que forman las sociedades y cómo está estructurada la sociedad, es que tú vas a trabajar por la mañana, estás cansado, vas a trabajar, vuelves a casa, o por la tarde quieres hacer algo de diversión, vas a ver a tus amigos, no estáis hablando de nada que tenga sentido, luego vuelves a casa, estás cansado, vuelves, te vas a dormir otra vez, luego te levantas otra vez, y es una rueda que no tiene fin. Eso no te da tiempo a sentarte y reflexionar en cosas que de verdad te beneficiarán en tu vida. Y eso mucha gente lo hace una vez cuando llega a los 30, 35, 40 y dice, ¡guau! A lo mejor es hora de empezar a pensar en cosas que me beneficien. Y también si lees sobre la maturidad de... No sé si dice maturidad en español, pero antes las sociedades, y en muchas otras sociedades, aquí en Europa, la gente normalmente se vuelve más madura después de los 30. En otros sitios, a partir de los 20 la gente ya es madura, ya piensa en casarse, tener hijos, un trabajo, un tal, un cual. Y es por culpa de cómo la infraestructura está hecha, que de hecho todo eso está también pensado. Una cosa que hacían los romanos, los romanos, en el tiempo de la Roma y Hércules y todo eso, hacían esas plazas de toros, pero que había, como ves en las películas, batallas entre león y hombre, entre hombres, espadas y tal, para tener a la gente focalizada y distraída de lo que el gobierno o la gente con poder va haciendo poco a poco en esa sociedad. Y eso lo puedes ver en otras sociedades y tal, redes sociales, Netflix y YouTube y todo lo que distrae a la gente para que no pienses en cosas que de verdaderamente son importantes. Y de eso podemos hablar luego, lo cual está relacionado también con el anticristo que le llaman o Dajjal y toda su fitna, la cual el profeta en sus tiempos ya pedía que Allah le proteja de ello y tal y cual. Pero eso ya es un tema un poco más avanzado. Y para finalizar ya, un investigador británico, Gordon Taylor, dice: si nos preguntamos cómo empezó el comportamiento instintivo, no encontramos respuesta alguna. En cuanto a cómo las abejas empiezan a pensar, vale, nosotros tenemos que hacer esto así, o cómo los animales saben cómo emigrar, cómo el ser humano piensa y tiene morales y sabe que esto está mal y esto está bien. No tienen respuesta para cómo empezó ese instinto. Y una vez la persona se da cuenta de la existencia de un creador, debe saber que no estamos aquí por simple casualidad y sin ningún propósito. Allah dice en el Corán: ¿acaso creían que los creé sin ningún sentido? ¿Creían que no iban a comparecer ante mí? O sea, ¿creían que no les vamos a juzgar el día del juicio? Y ya está, y hasta aquí la presentación de la existencia de Dios. Lo siento si ha sido un poco larga, pero inshallah ha quedado claro. Y si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiere comentar, pues inshallah es libre de hacer. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Y ya está, hermanitos. Aplausos y todo.